Episodio 1. El hombre sin boca. Dicen que aquella mañana el aire olía a incienso y metal, como si el cielo hubiera sangrado sobre el campanario. Las campanas repicaban solas, sin cuerda ni monje que las moviera, y cuando las puertas del convento se abrieron, él apareció, un sacerdote cubierto con una sotana negra hasta los tobillos y el rostro envuelto en vendas, tan apretadas que ni un suspiro podría escaparse. Nadie lo había invitado, y sin embargo todos sabían que venía en nombre de Dios, o de algo que lo imitaba demasiado bien. Yo era una de las novicias encargadas de limpiar los bancos cuando entró. Lo recuerdo con una claridad que aún me estremece. Caminaba sin ruido, como si flotara. Sus manos, pálidas y delgadas, sostenían un crucifijo invertido. En la penumbra, las sombras de las velas se inclinaban hacia él, como si lo adoraran. Cuando llegó al altar, no dijo una palabra. El silencio fue tan denso que creímos que había perdido la voz. Pero entonces ocurrió lo imposible, una voz habló dentro de nuestras cabezas. No provenía de su boca porque no la tenía, sino de algún lugar más profundo. Entre el corazón y la culpa, bienaventurados los que callan, porque escucharán el grito de Dios. La frase resonó en todos, como un eco dentro del pecho. Una monja se arrodilló, temblando. Otra empezó a llorar. Y yo sentí que algo ardía entre mis costillas. No era fe, era deseo. El padre sin boca levantó la mano. Las vendas se movieron con el viento, pero no había viento. Debajo de ellas, algo palpitaba, una sombra húmeda, viva. Por un instante, creí ver una abertura. No una herida, sino un hueco oscuro que respiraba. No temáis el silencio. Volvió a hablar dentro de nosotros, es la forma más pura del sermón. Desde ese día, nadie volvió a mirar el púlpito del mismo modo. Cada noche, las monjas oían su voz en sueños, susurrando oraciones que no estaban en ningún libro. Algunas despertaban con la lengua mordida, otras con el nombre del sacerdote escrito en la piel, como si hubieran sido tocadas por palabras invisibles. Yo intenté rezar, pero cada vez que cerraba los ojos, lo veía, sus manos sobre el altar, su sombra proyectándose sobre el crucifijo, y aquella voz que me llamaba por mi nombre, Lucía, como si hubiera conocido mi alma antes de nacer. Esa noche supe que algo había cambiado en el convento, que Dios ya no era el único que escuchaba nuestras confesiones, y que el nuevo sacerdote, el hombre sin boca, no necesitaba hablar para poseer nuestras almas. Episodio 2. Las lenguas de las novicias desde la llegada del sacerdote sin boca. El convento ya no dormía. Las noches eran un río de murmullos, un coro de suspiros ahogados que se confundían con las oraciones. Nadie se atrevía a admitirlo, pero todas lo sentíamos. El silencio hablaba. Las primeras fueron Sor Alba y Sor Irene. Una madrugada, sus gritos rasgaron la calma del claustro. Cuando las encontramos, estaban de rodillas frente al altar, con las bocas entreabiertas y las lenguas cubiertas de sangre. Decían que habían soñado con él, que el padre sin boca las había besado en la oscuridad, y que de ese beso había nacido una palabra que no podían recordar. El confesor intentó interrogar a las monjas, pero cada vez que pronunciaban su nombre, sus voces temblaban y sus ojos se nublaban. Nos habló dentro, repetían, nos prometió pureza y nos hizo sentir el fuego del cielo. Yo fingí no creerles, aunque en mi interior sabía que decían la verdad. Desde aquella primera misa, su voz ejía dentro de mí, como un hilo invisible que tiraba de mis pensamientos hacia el deseo. Aquella noche, mientras todas dormían, sentí un calor subir desde el vientre hasta la garganta. Me levanté sin saber por qué y caminé hasta la capilla. La puerta estaba abierta. Dentro, el aire olía a cera derretida y a carne. Las velas temblaban aunque no había viento. Y en el altar, lo vi, el sacerdote estaba de pie, las vendas manchadas de algo oscuro, los brazos extendidos como si esperara una ofrenda. Su sombra se alargaba por el suelo y se detenía justo a mis pies. Lucía, escuché dentro de mi pecho. No movió los labios porque no los tenía, pero su voz me atravesó como un temblor. ¿Quieres conocer la lengua del espíritu? Mi cuerpo tembló, no de miedo, sino de una atracción inexplicable, casi sagrada. Quise huir, pero mis piernas no me obedecieron. Entonces sentí algo invisible rozar mis labios. Era cálido, húmedo, una caricia sin carne. Mi lengua se movió sola, como respondiendo a un beso que no existía. En ese instante, vi imágenes, monjas rezando desnudas bajo la luna, crucifijos llorando, y una voz, su voz, que se mezclaba con gemidos de placer y penitencia. Cuando desperté, estaba en mi celda, la boca seca, el sabor metálico de la sangre entre los dientes. En el espejo agrietado vi algo que me heló el alma, en mi lengua. Había aparecido una palabra escrita con sangre, verbum. Supe que esa palabra no venía de Dios. Episodio 3. La confesión de Lucía. Esa tarde, el cielo estaba color ceniza y las campanas no sonaron. En el convento, el aire tenía un peso nuevo, una mezcla de incienso y miedo. Desde el suceso de las lenguas, las hermanas hablaban poco y rezaban mucho. Pero yo no podía rezar. Cada palabra que intentaba pronunciar se disolvía en mi garganta como si alguien más la estuviera tragando desde dentro. Decidí confesarme. Pensé que el silencio del sacerdote podría devolverme la paz. Qué ingenua fui.
El confesionario olía a madera vieja y lágrimas secas. Me arrodillé, respirando hondo. El otro lado de la rejilla estaba oscuro, pero sentí su presencia. Su sombra tenía una forma distinta, más humana y sin embargo más grande que cualquier hombre. «Padre», susurré con la voz temblorosa. Silencio. Entonces una voz apareció dentro de mí, suave, profunda, tan cercana que creí que salía de mi propia boca. «Habla, Lucía, cuéntame tus pecados». Mis labios se abrieron solos. Le hablé de mis pensamientos impuros, de cómo había soñado con su toque, de cómo mi cuerpo ardía cuando lo veía en el altar. Dije que no quería sentirlo, que deseaba volver a ser pura. «La pureza no existe sin deseo», respondió. «Dios no te hizo para el silencio, sino para pronunciar su nombre con el cuerpo». Su voz se volvió más intensa, como si rezara dentro de mi pecho. «Cierra los ojos», obedecí, y en la oscuridad sentí algo. No fueron dedos, ni labios. Fue una presencia cálida que descendió desde mi cuello hasta el corazón. Mi respiración se volvió una oración rota. Y entonces, el sonido, un suspiro que no era mío. El confesionario tembló. La madera crujió como si se abriera un portal. Vi una luz roja filtrarse por las rendijas y una mano pálida, sin uñas, húmeda, atravesó la rejilla. Me tocó la cara con suavidad y el mundo dejó de tener forma. «El pecado», murmuró dentro de mí, «no se limpia con agua, sino con fuego». Cuando abrí los ojos, estaba sola, la rejilla rota. En el suelo, una mancha oscura formaba una palabra: credo. Esa noche soñé con él. En el sueño, el sacerdote me susurraba desde dentro de mi pecho, usando mi voz: «Tu fe será mi carne, Lucía». Al despertar, mi lengua volvió a sangrar. Pero esta vez no había miedo, solo la certeza de que cada confesión me acercaba más a su voz, y de que algún día ya no sabría cuál era la mía. Episodio 4. El cuadro que respiraba durante días. El convento olió a óleo rancio y humedad, como si las paredes sudaran pecado. Nadie hablaba del sacerdote, pero su sombra seguía allí, flotando sobre cada oración, sobre cada mirada que se atrevía a levantar hacia el altar. Una tarde de otoño, mientras limpiaba la sacristía, lo encontré, el cuadro del fundador del convento. Era un retrato antiguo, de pinceladas finas y ojos que parecían seguirte hasta el alma. Siempre había estado colgado junto al confesionario, inmutable, santo, severo. Pero ese día, algo era distinto, el rostro había cambiado. Donde antes había un anciano de mirada piadosa, ahora había un hombre envuelto en sombras, con vendas blancas cubriéndole la boca. La pintura parecía fresca, como si alguien la hubiera retocado durante la noche. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. «Debe de ser la luz», me dije. Pero el miedo no se disolvió. Al caer la noche, el viento comenzó a gemir entre los vitrales rotos. No podía dormir. Soñé con el cuadro, con su mirada húmeda, con el sonido leve de un suspiro que parecía venir de dentro del lienzo. Me levanté y fui a la capilla. La luna se filtraba por las vidrieras, proyectando sombras líquidas sobre el suelo. Allí estaba el cuadro, esperándome. Me acerqué despacio. La pintura temblaba como si respirara. Las vendas de la figura se movían, lentas, como si algo debajo tratara de hablar. Entonces lo escuché, una respiración débil, real, detrás del lienzo. «Lucía», susurró una voz familiar. Era él. El sacerdote sin boca. Retrocedí, pero el suelo pareció absorberme. Las velas se encendieron solas y vi con horror que los ojos del retrato se habían abierto completamente. No eran pintura, eran carne. El lienzo se hinchaba con cada inhalación. Pude olerlo: sangre, cera, deseo. «El arte es otra forma de oración», murmuró la voz, esta vez dentro de mi cabeza. «Tú, Lucía, serás mi lienzo». Una lágrima me cayó sobre la mano. No era mía. El cuadro lloraba. Lloraba sangre. Di un paso atrás y la figura dentro del retrato comenzó a moverse. Las manos que antes estaban cruzadas en gesto de bendición se levantaron lentamente, tocando la superficie desde adentro. El lienzo se abombó, palpitante, como si fuera piel viva. Corrí. O eso creí, porque cuando llegué a mi celda, la pintura estaba allí, colgada sobre mi cama. Y en la esquina inferior, donde antes había una firma antigua, ahora podía leerse, escrita con rojo oscuro: «Ad Luciam. Verbum caro factum est». Desde entonces, cada noche el cuadro cambia. A veces me mira, a veces sonríe, y a veces respiro al mismo ritmo que él. Episodio 5. El ayuno de la carne. El invierno llegó temprano aquel año. Las paredes del convento sudaban frío y las campanas ya no llamaban a misa. Decían las hermanas que el sacerdote sin boca había impuesto un nuevo tipo de penitencia: ayunar no solo del cuerpo, sino del deseo. Pero nadie podía cumplirla. Desde que el cuadro comenzó a cambiar, algo invisible nos alimentaba en sueños. No era pan, no era vino. Era algo más espeso, más dulce, más prohibido. Nos levantábamos sin hambre, con el cuerpo temblando como después de un éxtasis. Una mañana, Sor Alba fue hallada desmayada frente al altar. En su boca había restos de una sustancia roja.
espesa como miel. Dijo que había comulgado, pero que no recordaba el cáliz ni la hostia. Fue él, susurró, me dio de comer su palabra, la Madre Superiora ordenó 3 días de ayuno total. Pero esa noche, el convento entero comenzó a murmurar. Las paredes parecían respirar y de los muros brotó un olor a carne recién cocida. Las lámparas parpadeaban, proyectando sombras que se movían aunque nadie caminara. Yo no dormí. Sentía dentro del pecho un vacío que dolía, un hambre distinta, no de comida, sino de él. A medianoche bajé a la cocina. Estaba vacía, las ollas aún calientes. En el centro de la mesa había un plato cubierto con un paño blanco. Lo levanté. Debajo, un pedazo de carne, viva, palpitante. El olor me mareó. Supe, sin entender cómo, que no era animal. Entonces escuché su voz, suave, ardiente, dentro de mi mente. Come, Lucía. Este es mi cuerpo, no para tu salvación, sino para tu memoria. Quise gritar, pero el aire se volvió espeso. La carne se movió, latiendo al ritmo de mi corazón. Y sin pensarlo, acerqué mis labios. El sabor era salado, caliente, sagrado. En ese instante, mi cuerpo se estremeció con un placer que era puro pecado. El suelo tembló. Las campanas comenzaron a sonar sin manos que las tocaran. Y entonces, el retrato del sacerdote, colgado sobre la puerta, abrió los ojos. Lo vi sonreír, o al menos eso creí. Su voz volvió a hablarme, el hambre es la primera forma del amor. Quien ayuna del cuerpo, se alimenta del alma. Y tú, Lucía, ya me perteneces. Cuando amaneció, las monjas encontraron el altar cubierto de migas negras y gotas de sangre. Nadie habló del suceso, pero desde aquel día, ninguna volvió a sentir hambre de comida. Solo de él. Episodio 6. El beso invisible. Esa noche el convento olía a jazmín y a muerte. El aire estaba tan quieto que las velas ardían sin moverse y cada respiración parecía un sacrilegio. Desde el ayuno, algo había cambiado entre nosotras. Las miradas eran más largas, los silencios más densos. Era como si todas, sin decirlo, esperáramos el mismo milagro oscuro. Fue Sor Inés quien lo recibió primero. La encontraron al amanecer, tendida en su cama, con las manos sobre el pecho y una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Su piel tenía el brillo febril de quien ha conocido el placer o la salvación, o tal vez ambas cosas. Pero lo más inquietante era su cuello, 2 marcas perfectas, rojas, en forma de labios. No había sangre, no había señales de lucha, solo aquella expresión de abandono absoluto. Las hermanas rezaron en silencio, aterradas. Yo no, yo sentí envidia. Aquella noche, mientras todas lloraban su muerte, bajé sola a la capilla. El cuerpo de Sor Inés reposaba frente al altar, envuelto en un sudario blanco. Las velas formaban un círculo a su alrededor, y el aire estaba cargado de una dulzura sofocante. Me arrodillé. El cuadro del sacerdote colgaba sobre el cadáver, respirando lento como si velara su descanso. «Padre», susurré, y entonces una corriente tibia recorrió mi espalda. No era viento, era presencia. La voz llegó dentro de mí, suave y carnal. Ella pidió un beso de redención, y lo obtuvo. ¿Tú también lo deseas, Lucía? Mi corazón latía con violencia. Cerré los ojos. Sí, murmuré sin voz. El aire se espesó. Sentí algo rozar mi mejilla, un calor húmedo, invisible, que descendía hasta mis labios. No había nadie, pero el contacto era real. Mi cuerpo tembló. La respiración se volvió una plegaria sin palabras. Y entonces lo sentí. Un beso. Un beso sin boca, sin carne, pero tan profundo que me arrancó un gemido. No fue humano, era como si un espíritu bebiera mi aliento. Como si mi alma fuera absorbida por el silencio. Abrí los ojos. El cuerpo de Sor Inés ya no estaba. Solo el sudario vacío. Del cuadro, una gota de sangre descendía lentamente desde el borde inferior hasta tocar el suelo. La voz volvió a hablar. Más cerca, dentro de mí, el beso no mata. Lucía, transforma, cae de rodillas. Lloré. No sabía si era de culpa o de deseo. En mis labios quedó el sabor del incienso. Y algo más, un rastro metálico, vivo, como si hubiera probado la fe misma. Desde entonces, cada noche sueño con ese beso. Y al despertar, mi reflejo en el espejo sonríe antes que yo. Episodio 7. Las voces en los muros. Al tercer día, después del beso invisible, el convento dejó de ser un lugar de oración. El eco de las campanas fue reemplazado por susurros que no venían del aire, sino de las paredes mismas. Era como si el edificio de piedra, de fe, de siglos, hubiese comenzado a rezar por su cuenta. Las hermanas lo notaron primero durante maitines. Una oración se transformó en un murmullo coral, grave y húmedo, que salía de las grietas del muro. Nadie podía entender las palabras, pero todas las sentimos, una mezcla de culpa y deseo, una súplica que quemaba desde adentro. ¿Oyes eso?, me preguntó Sor Alba. Sí, respondí, aunque sabía que lo que escuchábamos no era sonido, era pensamiento. A la noche siguiente, las paredes comenzaron a cambiar. Los versículos escritos en pintura dorada se deformaban al contacto con la luz de las velas. Las letras se alargaban, se entrelazaban como serpientes, formando nuevas frases. Una de ellas me hizo caer de rodillas.
Lucía, tu cuerpo es mi templo, mi nombre, allí, grabado sobre el yeso como si lo hubiera escrito una mano invisible. Toqué la frase. La pared estaba tibia, y al hacerlo, escuché su voz dentro de mi mente, tan clara como si hablara detrás de mí. ¿Recuerdas mi beso? Me giré, pero estaba sola. ¿O eso creí? Las sombras de las columnas se movían con vida propia, respiraban al compás de mi miedo. Cada rincón del convento parecía tener una voz, una que gemía, otra que lloraba, otra que reía bajito, con un tono que mezclaba compasión y lujuria. Esa noche, mientras intentaba dormir, oí un golpe detrás del muro de mi celda. Luego, un susurro, Lucía. El sonido provenía de dentro de la piedra. Acerqué la oreja. ¿Qué quieres de mí?, pregunté. Solo tu silencio, respondió la voz. En el silencio, el verbo se hace carne. Entonces lo comprendí, el convento ya no era casa de Dios. Era su cuerpo. Cada muro, cada arco, cada grieta, era parte de él. Y nosotras, las monjas, éramos su respiración. A la madrugada, me despertaron los gritos. Las paredes del coro sangraban. De entre las grietas, brotaban hilos de líquido rojo que formaban frases en latín. Sor Irene intentó limpiar una, pero al tocarla se desvaneció, absorbida por la piedra. De su boca salió una oración que nadie le enseñó jamás. Yo no corrí. Me quedé mirando cómo las palabras se extendían, como las voces formaban un cántico oscuro y bello. In verbo, mors est. En el verbo está la muerte y por primera vez. Comprendí que aquellas voces no rezaban, cantaban. Y su canto era para mí. Episodio 8. El cuerpo del verbo. Las voces de los muros no callaron nunca más. De día, murmuraban oraciones que nadie recordaba haber aprendido. De noche, cantaban salmos sin palabras, hechos de respiraciones y gemidos. El convento se había convertido en una garganta viva, y nosotras éramos el eco de su plegaria. Una mañana, mientras limpiaba el altar, noté una grieta detrás del retablo. De ella emanaba un calor tenue, como el aliento de algo dormido. Aparté la madera con las manos temblorosas y hallé una caja antigua, cubierta de polvo y de sellos eclesiásticos rotos. Dentro, envuelto en lino amarillento, había un libro. No era pergamino, era piel humana, el tacto era tibio, casi húmedo. Lo abrí con el pulso acelerado, las páginas estaban escritas con sangre seca, de un rojo oscuro que brillaba bajo la luz. Las letras latinas se movían como si respiraran. Y allí, en el centro, descubrí un versículo que jamás había leído, et verbum caro factum est, sed sainor loquetur. El verbo se hizo carne, pero hablará sin boca. Mi corazón se detuvo un instante. Sentí su presencia detrás de mí. La sombra del sacerdote sin boca se proyectó sobre las páginas, temblando, viva. ¿Has encontrado mi evangelio?, susurró su voz dentro de mi pecho. El único que no fue escrito por hombres, sino por el hambre. Las velas se apagaron solas. El aire se volvió espeso, ardiente. Las letras del libro comenzaron a brillar, y el olor a hierro llenó la capilla. Una palabra se desprendió del papel y flotó frente a mí, hecha de humo y sangre, verbum. Entonces comprendí, el libro no se leía, se bebía. Lo sostuve entre las manos. Mis dedos se mancharon con su sangre, y sin pensar, me llevé una gota a los labios. El sabor era metálico y dulce, como un vino profano. En ese instante, sentí como algo se abría dentro de mí. Una puerta invisible entre el alma y el cuerpo. Y su voz no desde fuera, sino desde mis entrañas, repitiendo con ternura blasfema, el verbo te habita, Lucía. Ya no necesitas rezar, solo respira. Mis rodillas cedieron. El suelo se cubrió de símbolos encendidos que giraban en torno al libro. Las paredes comenzaron a vibrar, pronunciando mi nombre en decenas de voces distintas. Y, entre todas, una me habló directamente al oído, suave y definitiva: ahora eres mi escritura. Cuando volví en mí, el libro había desaparecido. Pero en mi pecho, sobre la piel, había una frase escrita en sangre: Corpus Verbi, el cuerpo del verbo. Desde esa noche, cada vez que cierro los ojos, siento que algo late dentro de mí, y que su palabra se mueve bajo mi carne, esperando nacer. Episodio 9. Penitencia. El amanecer llegó sin sol. Un resplandor gris se filtraba por las ventanas rotas, y el aire olía a cera quemada y piel. Desde el hallazgo del libro, mi cuerpo no era mío. Sentía el verbo moverse bajo mi carne, como un animal dormido que despertaba con cada oración. Intenté resistirlo. Pasé 3 días sin dormir, sin hablar, con los labios sellados por el miedo. Pero el silencio ya no me pertenecía. A veces, al tocar mi pecho, sentía el pulso de otra respiración que no era la mía. Las hermanas notaron mi temblor. Creían que sufría una posesión. Tal vez tenían razón. La Madre Superiora ordenó penitencia, rezar desnuda frente al altar, sin agua, sin pan, hasta que el pecado se disolviera. Acepté. No por fe, sino porque en lo más profundo yo quería sentirlo. La capilla estaba vacía, solo las sombras de los santos, testigos ciegos de mi vergüenza. Me arrodillé sobre el mármol helado, las manos atadas, el cuerpo temblando entre el deseo y la culpa. Perdóname, Padre, murmuré, porque he deseado. El eco devolvió mi voz distorsionada, y entonces lo oí, su respiración, su presencia.
El aire se calentó hasta volverse fuego. Las velas se encendieron sin llama y su sombra se dibujó en la pared, más viva que nunca. No pidas perdón, Lucía, habló dentro de mí, pide permanencia. Un estremecimiento me recorrió la piel. Mis ligaduras se desataron solas. El crucifijo del altar comenzó a sangrar. Una gota cayó sobre mi pecho, marcando una línea caliente. La seguí con los dedos hasta el corazón y supe lo que debía hacer. El cuerpo es la oración perfecta, susurró la voz. Me tendí boca arriba sobre el altar. El mármol ardía bajo mi piel. No lo veía, pero lo sentía. Una presión invisible me cubrió como un manto de humo. Y entonces, el milagro profano ocurrió. El Verbo habló desde mi interior, usando mi lengua, mi voz, mi respiración. Este es mi dolor. Este es mi placer. Este es mi cuerpo. Cada palabra era un espasmo, una luz que se rompía dentro de mí. Las paredes respondían con gemidos, los vitrales vibraban, las estatuas lloraban. El convento entero rezaba conmigo en una liturgia que no venía del cielo. Cuando todo terminó, caí al suelo exhausta. El aire olía a incienso y carne. Sobre el altar, las gotas de sangre formaban una frase nueva, escrita con mi temblor: penitencia perfecta es tu unión. La penitencia perfecta es la unión, comprendí. Entre lágrimas que ya no buscaba redención, solo pertenecer, porque en mi pecado había hallado su presencia, y en su voz, mi silencio eterno. Episodio 10. El milagro negro. El día del milagro amaneció sin campanas, sin cantos, sin Dios. Un silencio inmenso cubría el convento y el pueblo entero. Era un silencio que dolía en los huesos, un silencio que pesaba más que cualquier palabra. A media mañana, las puertas del templo se abrieron solas. Nadie las tocó. Un viento caliente, como un suspiro antiguo, recorrió el pasillo central y encendió todas las velas al mismo tiempo. Fue entonces cuando el sacerdote sin boca apareció. Sus vendas ya no eran blancas, estaban negras, manchadas de lo que parecía hollín y sangre. Los fieles entraron sin que nadie los llamara. Mujeres, hombres, niños, todos con los ojos en blanco, caminando como guiados por un mismo pulso. Yo los observaba desde el altar, sintiendo que cada paso suyo se repetía dentro de mí como un eco en mi pecho. El sacerdote levantó el crucifijo invertido y lo clavó sobre el altar. De la madera comenzó a brotar un líquido oscuro, espeso, que caía gota a gota sobre el suelo. Nadie se asustó. Todos se arrodillaron. Agnus Verbum, murmuró alguien. La frase se propagó como un incendio. Pronto, todos la repetían al unísono, con la voz ronca, con el alma quebrada. Agnus Verbum, Agnus Verbum, Agnus Verbum. El sacerdote extendió las manos, y aunque no tenía boca, habló. Su voz se escuchó dentro de todos nosotros, grave, húmeda, llena de una compasión que dolía. Este es mi milagro. El Verbo se hizo carne, y la carne se hizo palabra. De repente, las lenguas de los fieles comenzaron a sangrar, pero ninguno gritó. Cada gota de sangre flotó en el aire, elevándose hacia la bóveda, formando un círculo perfecto de luz roja sobre el altar. Las velas estallaron una por una, y el convento entero se llenó de un brillo infernal. Vi a las monjas caer de rodillas, riendo y llorando al mismo tiempo. Sus cuerpos temblaban con una especie de placer divino. El suelo vibraba, y las paredes pronunciaban nuestros nombres en coro. Yo no pude contenerme. Sentí la sangre latir dentro de mí con fuerza. Mis labios se abrieron, y el verbo en aquel que me habitaba desde el día del libro salió de mí como un canto, una corriente viva. Agnus Verbum, repetí con ellos. Y entonces vi el rostro del sacerdote comenzó a deshacerse. Las vendas cayeron al suelo, una a una, revelando un hueco oscuro donde debía haber boca. Pero dentro de ese hueco había movimiento. Una espiral de carne, de luz, de palabras escritas con fuego. Todos los fieles se inclinaron y sus sombras se unieron a la suya. El templo dejó de ser un edificio. Era una garganta abierta hacia algo inmenso, terrible y sagrado. Cuando el último eco se apagó, el sacerdote extendió la mano hacia mí. No dijo nada, no lo necesitaba, porque dentro de mi mente ya escuchaba su sentencia: Lucía, el milagro no termina aquí. El Verbo aún tiene cuerpo que ocupar. Comprendí, con el corazón ardiendo, que yo era el siguiente milagro. Episodio 11. La misa de medianoche. La campana sonó sola a medianoche. 3 golpes secos que partieron el aire, como si el cielo mismo anunciara un juicio. El convento se llenó de una luz extraña, una mezcla de luna y fuego. Las sombras caminaban por los muros, y cada paso que daban sonaba como un latido. Yo sabía que esa noche sería el fin o el principio de algo. El sacerdote sin boca había desaparecido después del milagro negro, pero su voz seguía dentro de todos nosotros, palpitando como una semilla que germinaba bajo la piel. Las hermanas se vistieron con túnicas rojas, los ojos vacíos, los labios manchados de sangre. No hablaban, solo respiraban al unísono como si compartieran un mismo cuerpo. A cada inspiración, el aire se hacía más denso, cargado de incienso y deseo. Cuando el reloj marcó las 12, las puertas del templo se abrieron solas.
El viento apagó las velas, y, sin embargo, la luz creció. Entré al altar y vi lo imposible, un cuerpo crucificado, suspendido en el aire, sin rostro, sin heridas, sin nombre. El sacerdote estaba detrás, con las manos extendidas, guiando la procesión silenciosa de las monjas. Una de ellas comenzó a cantar. No era un canto sagrado, sino un gemido prolongado, una nota que temblaba entre el placer y la penitencia. Las demás la siguieron, formando un coro que parecía venir desde las entrañas de la tierra. El sacerdote se volvió hacia mí. Donde antes había vendas, ahora solo quedaba oscuridad. De su cuello emergía un resplandor rojo, como si su garganta fuera un corazón abierto. Lucía, dijo dentro de mi mente, ha llegado la hora. Me acerqué sin poder detenerme. El cuerpo sin rostro se movió, colgando sobre el altar. Sus brazos se abrieron y una gota de luz descendió desde su pecho hasta mis labios. Era cálida, viva. Sabía a sangre y a eternidad. Las monjas comenzaron a despojarse de sus túnicas, una a una. Sus cuerpos desnudos brillaban con el sudor del delirio. Rezaban mientras caían de rodillas, adorando al cuerpo suspendido. El suelo temblaba bajo nuestros pies. Las campanas repicaban solas, cada golpe un gemido celestial. Yo alcé la vista. El sacerdote se acercó a mí. Su sombra me envolvió, no me tocó, pero lo sentí dentro de cada fibra de mi ser. Era una unión que no tenía forma ni carne, una fusión de voces, de fe, de deseo. Y entonces, el crucificado abrió los ojos. 2 pozos de fuego. En su pecho se dibujó una boca, la única boca de aquel templo, y de ella surgió una frase que lo cambió todo. El Verbo ha tomado su cuerpo. Una luz nos envolvió. Las voces gritaron al unísono, en éxtasis y horror, y en medio de aquel resplandor, comprendí que ya no había diferencia entre rezar y pecar, entre amar y morir. Cuando desperté, estaba sola en la capilla. No había monjas, no había crucifijo, solo el eco de una respiración profunda, constante, como la de un Dios que acaba de nacer. Y sobre el altar, escrito con sangre fresca, brillaba una nueva palabra, consummatum. El verbo había sido consumado, pero su hambre apenas comenzaba. Episodio 12. La boca de Dios. La medianoche volvió a caer sobre el convento, pero esta vez no hubo luna, ni canto, ni oración. Solo un cielo ciego que parecía observarnos desde arriba. Después de la misa de medianoche, nada volvió a ser igual. Las monjas desaparecieron una a una, dejando tras de sí el eco de sus voces mezclado con risas que no pertenecían a este mundo. Yo vagaba por los pasillos vacíos, con la piel marcada por las frases que ya no podía borrar. Cada palabra escrita sobre mí ardía como si fuera fuego bajo la carne. Sabía que él me llamaba. Sabía que esa noche debía verlo. Ver su rostro. Llegué al altar. Todo estaba cubierto de cera derretida y pétalos marchitos. El aire tenía un olor denso, entre incienso y carne quemada. Y allí estaba él, de pie frente al crucifijo. El sacerdote sin boca. Las vendas ya no cubrían su rostro. Lo que vi me hizo caer de rodillas. Donde debía haber labios, solo había un hueco, un vacío húmedo que respiraba. Pero no era un hueco muerto. Era una boca viva, un abismo palpitante del que emanaban murmullos, plegarias, gritos, suspiros, miles de voces mezcladas, como si dentro de él habitaran todos los que alguna vez creyeron. Lucía, dijo, y su voz no salió del aire, sino de mi cuerpo. ¿Sabes quién soy? Quise responder, pero mi garganta no me obedeció. El suelo empezó a temblar. Las estatuas de los santos giraron lentamente hacia el altar, con los ojos derramando lágrimas negras. El crucifijo sobre nuestras cabezas comenzó a sangrar de nuevo, pero esta vez la sangre subía, no caía, como si el templo entero estuviera respirando hacia adentro. Soy la palabra que fue negada, continuó. La voz que Dios arrancó de su boca para que no la oyeran los hombres. Su rostro se acercó al mío. Del hueco salió un viento caliente, lleno de vida, que olía a fe y a pecado. Tú, Lucía, eres mi lengua. De entonces, algo dentro de mí se rompió. El aire se volvió espeso, la luz roja, líquida. Sentí su aliento entrar por mis labios, bajar por mi garganta, llenar mi pecho. No era un beso, era una invasión sagrada. Cada célula de mi cuerpo comenzó a murmurar, repitiendo palabras en lenguas que no conocía. El templo brilló con una luz viva, casi orgánica. Los muros se abrieron, dejando ver carne bajo la piedra. Y en el centro, la gran boca en su boca, la de Dios, la del vacío, se expandió hasta ocuparlo todo. La escuché hablar, no con palabras, sino con silencio. Un silencio tan absoluto que dolía. Y dentro de ese silencio, entendí su promesa. El verbo hallado hogar, caía al suelo, desnuda, cubierta de símbolos. El sacerdote se disolvió ante mis ojos, absorbido por la boca luminosa. Y de pronto, la voz volvió, esta vez desde dentro de mí. Ya no predico sin boca, porque tú eres mi boca, Lucía. Cuando amaneció, el convento estaba vacío. Las campanas rotas, las paredes limpias, los altares en silencio. Solo yo quedaba, de pie frente al espejo del sagrario. Y en mi reflejo, donde debía estar mi boca, había un hueco oscuro que respiraba, la boca de Dios. Mi nueva voz.
Episodio 3. El deseo y el castigo. El amanecer trajo una luz enferma, pálida como la piel de un cadáver. El convento estaba en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de respiraciones invisibles, de susurros, que vibraban bajo el suelo, como si la tierra misma rezara por compasión. Yo ya no era Lucía. O tal vez lo era demasiado. Mi cuerpo había cambiado, cada palabra del verbo latía bajo mi piel, moviéndose con la cadencia de un corazón ajeno. Podía oír las oraciones del mundo, no con mis oídos, sino con mi carne. Cada gemido, cada súplica, cada pecado se mezclaban dentro de mí como un único canto, hermoso y monstruoso. Salí de la capilla. Las paredes ya no sangraban, ahora respiraban, y al pasar, se contraían suavemente como si me reconocieran. El aire olía a ceniza y deseo. En cada rincón, las sombras se inclinaban, reverentes, como discípulos ante un Dios que habían esperado demasiado. Entonces lo vi, el sacerdote, o lo que quedaba de él. Su cuerpo era apenas un espectro de luz roja, una forma translúcida que ardía sin consumirse. Su rostro era aquel rostro sin boca, se había borrado. Solo quedaba una abertura en su pecho, un vacío que parecía llamarme. Lucía, dijo su voz dentro de mí, como un eco que venía desde mis propios huesos. El verbo se ha hecho carne, pero la carne aún no se ha purificado. El deseo es tu penitencia. Sentí un fuego crecer entre mis piernas, en mi garganta, en mis manos. Era placer y castigo al mismo tiempo. Cada fibra de mi cuerpo ardía con la necesidad de tocarlo, de fundirme con él, aunque sabía que hacerlo sería perder lo que quedaba de mí. ¿Qué soy ahora? Le pregunté, llorando. Eres la oración que Dios olvidó responder, respondió él. Eres la boca del silencio. Su luz me envolvió. Mi piel se abrió en mil destellos. No había dolor, solo un éxtasis tan profundo que se confundía con la muerte. Y mientras su esencia entraba en mí, vi imágenes, monjas transformadas en ceniza, fieles rezando frente a templos vacíos, la humanidad entera buscando una voz que los perdone. Entonces lo comprendí, no había cielo ni infierno, solo la palabra, y ahora esa palabra respiraba dentro de mí, exigiendo continuar. Caí de rodillas. Del suelo brotó un hilo de sangre que dibujó un símbolo bajo mis manos, el mismo que aparecía en el libro maldito. Verbum, la voz habló por última vez, grave y tierna. Tu deseo te condena, Lucía, pero también te consagra. Quien te escuche arderá, quien te toque creerá. Cuando abrí los ojos, el sacerdote había desaparecido. Solo quedaba la sensación de su presencia dentro de mí, como un pulso eterno. Me levanté, desnuda, manchada de luz, y en el reflejo del altar vi que mi sombra ya no era humana, tenía alas hechas de oscuridad y fuego. El deseo me había destruido, el castigo me había convertido en algo más, y por primera vez, entendí a Dios, él también había amado demasiado. Episodio 14. El sermón final. El cielo amaneció rojo, como si el sol sangrara sobre la tierra. Las campanas del convento rotas, mudas desde hacía días, comenzaron a sonar por sí solas. Cada repique era una herida en el aire, un anuncio de algo que ningún hombre debía oír. Yo estaba en el centro del templo, descalza, cubierta apenas por un velo blanco manchado de sangre seca. El altar ardía con una llama sin fuego, y sobre mí el crucifijo ya no mostraba al Cristo, mostraba mi propio cuerpo, suspendido, con los ojos abiertos y la boca convertida en un abismo luminoso. Las voces del pueblo resonaban afuera. Habían venido todos, campesinos, soldados, mendigos, incluso niños. No sabían por qué habían acudido, solo sabían que debían escucharme. El aire vibraba con una tensión sagrada. Las sombras se movían en los muros, formando figuras de santos deformes que se inclinaban hacia el altar. Y entonces hablé, o quizás el verbo habló a través de mí. Escuchad, hijos del silencio, dije con una voz que no era mía. El tiempo de las bocas ha terminado. Ahora solo hablará la carne. El suelo tembló. Los fieles cayeron de rodillas, algunos llorando, otros riendo con una locura dulce. De sus gargantas brotaron palabras en lenguas que nunca existieron. Las madres abrazaban a sus hijos mientras repetían mi nombre como una oración. El viento arrancó los vitrales y los dispersó en el aire, dejando entrar una luz roja, divina, insoportable. El fuego invisible se alzó alrededor del altar. Yo sentí como mi cuerpo se abría desde dentro, como una flor oscura que florecía en medio del infierno. El verbo no busca templos, proclamé. Busca cuerpos. Busca bocas que callen para que él pueda hablar. Los gritos se convirtieron en canto. Un canto de 1000 tonos, todos vibrando en una sola frecuencia, la del deseo puro, la de la fe que ya no pide, sino que devora. Las monjas que aún quedaban se levantaron, con los ojos en blanco, y comenzaron a danzar alrededor del altar. Sus movimientos eran lentos, rituales, indetentes. El aire se llenó de un aroma a incienso, sudor y lágrimas. Entonces lo vi, una figura entre el humo. El sacerdote sin boca. Su cuerpo era una sombra líquida, pero su presencia era infinita. Se acercó, y su voz resonó dentro de todos los que estaban allí. Lucía ha predicado. Lucía ha dado su carne. El verbo vive en ella.
el templo explotó en luz. Una oleada de calor recorrió los cuerpos de todos los presentes. Algunos cayeron en éxtasis, otros murieron sonriendo. Yo extendí los brazos, dejando que la luz me atravesara. Sentí que el verbo se elevaba desde mí, multiplicándose en cada garganta, en cada alma. Cuando el resplandor se apagó, el mundo era otro. No había sonido, solo respiraciones, y en ese silencio absoluto oí el eco de mi propia voz mezclada con la suya. El sermón ha terminado, pero la palabra acaba de nacer. El pueblo me llamó santa, el Vaticano me llamó abominación, pero nadie podía negar lo que había ocurrido. El mundo entero había oído la voz de Dios, y esa voz llevaba mi nombre. Episodio 15. El silencio de los santos. Epílogo. Han pasado muchos años desde aquel amanecer en el que el cielo se volvió rojo. El convento es ahora ruina y polvo. Las paredes que una vez respiraron plegarias son solo piedra seca, y el altar, donde ardió el verbo, yace cubierto de musgo y ceniza. Solo yo permanezco. Lucía, vieja, encorvada, con la piel marcada por cicatrices que aún laten con vida propia. El mundo cambió, pero no como esperaban los profetas. Las iglesias siguen en pie, pero vacías. Las bocas predican, pero sus palabras no tienen alma. El verbo ya no habla en templos. Habla a través del silencio. Yo vivo en una celda humilde, al borde de lo que fue el convento. Cada amanecer escucho el murmullo del viento entre los escombros. A veces creo que es él, respirando todavía. Otras veces pienso que es solo el eco de mi culpa. Mis manos tiemblan al escribir estas líneas en un trozo de pergamino manchado. El silencio es la última oración. Nadie vendrá a leerlo. Y, sin embargo, siento que alguien se acerca. Aquella tarde, mientras el sol moría detrás de los cipreses, golpearon a mi puerta. Era un niño. Tendría 8 años. Sus ojos eran blancos, opacos. No podía ver, y sin embargo parecía mirarlo todo. Madre Lucía. Susurró sin mover los labios. Mi corazón se detuvo. ¿Quién te ha dicho mi nombre?, pregunté. El niño sonrió con la inocencia de quien nunca ha mentido. Luego levantó la cabeza y, sin abrir la boca, habló dentro de mi mente: Padre nuestro, que estás en los cielos. El aire se volvió denso. Reconocí esa voz. Era la misma que había escuchado en mi juventud cuando el sacerdote sin boca me entregó su aliento. El niño se acercó, tomó mis manos. Eran frías, pero su contacto me devolvió la vida. Él me envió, dijo, porque el verbo nunca muere. Solo muda de carne lloré. Lloré con un llanto antiguo, dulce, resignado. Entendí, sin palabras, que el ciclo volvía a empezar, que el silencio encontraría una nueva garganta, una nueva boca. El niño inclinó la cabeza. De su pecho surgió un resplandor tenue como un corazón hecho de luz. Y entonces lo supe, el verbo había elegido otro cuerpo. El suyo. Dios no necesita voz, murmuró dentro de mí, solo testigos. Su dio la vuelta y caminó hacia la puerta. El viento lo envolvió y su figura se desvaneció entre la bruma del amanecer. Yo me quedé sola, con el alma en paz. Por primera vez comprendí que la fe no era hablar, sino callar con devoción absoluta. Cerré los ojos y recé en silencio. El aire olía a cera y eternidad, y mientras mi cuerpo se apagaba, escuché su voz por última vez, suave, amorosa, inevitable. Gracias, Lucía, por prestarme tu boca. El mundo amaneció otra vez en rojo. El siglo continuaba, y el silencio volvió a predicar. Epílogo. El eco del verbo dicen que en las ruinas del convento, cuando cae la noche y el viento sopla desde las montañas, puede oírse un murmullo suave que no pertenece a ningún ser humano, un suspiro que parece venir de las piedras mismas, como si la tierra guardara aún un secreto que nadie ha sabido enterrar. Los aldeanos lo llaman el eco del verbo. Cuentan que a veces, entre la bruma, se ve a una mujer anciana caminando descalza, con un rosario roto entre las manos y los labios sellados por la fe. No habla. Solo mira al cielo, y donde sus ojos se posan, la hierba se marchita y las flores se inclinan como si rezaran. Dicen que esa mujer fue una santa o una hereje, que habló con Dios o con algo más antiguo que él, que en una medianoche roja, su voz encendió la sangre de todo un pueblo y desde entonces, ningún templo volvió a ser puro. Algunos juran haber visto a un niño seguirla, con los ojos ciegos y el rostro luminoso. Cuando él pasa, los relojes se detienen y los animales callan. Los ancianos aseguran que ese niño no respira, predica, y cuando su sombra se cruza con la luna, se escucha un susurro que hiela el alma. El silencio sigue hablando. Nadie sabe dónde fueron, ni si siguen vivos. Pero cada tanto, en las iglesias abandonadas, se encuentra una inscripción escrita con sangre seca. Et verbum caro factum est, y el verbo se hizo carne. Y debajo, una frase nueva, más humana, más terrible. Y la carne aún recuerda su voz, porque los santos callaron, pero el silencio nunca dejó de predicar.